ahí se produce el inicio de la operación militar especial en febrero del 2022, que querían forzar los objetivos de Rusia, porque después decían, Rusia no pudo tomar Ucrania en 3 días. Este es el problema. Esos objetivos no existían. Esos objetivos los puso la prensa occidental. Esto fue una campaña de inteligencia y los pone la prensa occidental simplemente porque estaba muy claro que Rusia no podía tomar un país de casi 50 millones de habitantes, 45 creo que tenía en ese momento Ucrania, con 80.000 hombres. Era un delirio absoluto, con un ejército entrenado por la OTAN. Lo que quería hacer Rusia era otra cosa. Rusia quería forzar una negociación, detener la ofensiva sobre el Donbass, imponer una neutralidad ucraniana y resolver el estatus del Donbass. Esos eran los 4 ejes, podíamos decir, principales, que no era más que en realidad la continuación de Minsk, ahora imponiéndolo por la fuerza. Ahí es donde se produce ese arranque con 80.000 soldados rusos que avanzan sobre Ucrania y que parecía así que el gobierno se caía en 3 días. ¿Por qué? Porque la intención de Rusia era llevarlos a un punto de negociación, avanzar sobre Kiev como una cuestión de presión política y llevarlos a negociaciones. Primero en Gomel, en Bielorrusia, que tuvieron creo que fueron 3 encuentros, y después finalmente la más importante en Estambul. Un mes después de iniciar la operación, Ucrania ya se había rendido básicamente. Estaba hablando de paz, se habían firmado los borradores, la guerra ya terminaba ahí. Los acuerdos decían que se establecía un principio de neutralidad, que había garantías para que eso se termine ahí, y que los rusos se retiraban de donde habían avanzado. La intervención de Estados Unidos ahí es decisiva. Y se produce ese famoso viaje de urgencia de Boris Johnson a Kiev, donde lo intima a Zelensky a continuar la guerra, que iban a contar con todo el apoyo posible de la OTAN, pero que él tenía que continuar la guerra. Y ahí es donde se rompen las relaciones. Ahí es donde Rusia se había retirado porque era parte del acuerdo. El acuerdo ya estaba hecho, las tropas rusas se estaban retirando, y ahí eso es lo que luego avanza Rusia y que Ucrania, y que la prensa presenta como grandes victorias ucranianas. Básicamente fue una retirada y los ucranianos fueron ocupando los lugares que los rusos iban dejando, porque los rusos nunca habían tenido la intención de ocupar Ucrania. Lo único que querían era que se respeten los acuerdos de Minsk, y esto no es ser prorruso, esto es contar la historia de cómo fue. Esto era una operación especial militar. ¿Por qué ese nombre? ¿Y por qué los rusos y Putin se encargaba de decirlo y acá se hablaba en Occidente de guerra? ¿Por qué es distinto? Porque la operación militar especial tenía como fin la desestabilización del gobierno ucraniano y llevarlos a que firmen la paz. El problema es que ahora hay que cambiar la estrategia porque actuó Occidente de una manera inesperada. Rusia, ahí hubo un error de cálculo, probablemente un error de inteligencia. Cometieron varios errores de inteligencia los rusos en esta operación. Una fue evaluar que, se firmaba el acuerdo con Ucrania y ya estaba, y en realidad vino el apriete de Boris Johnson y no estuvo nada. Entonces, Rusia se da cuenta que no hay acuerdo posible y que finalmente van a una guerra existencial. O sea que ya no hay forma de evitar la guerra. Y ahí cambia la estrategia. Ahora vamos a pasar a una fase de desgaste. Rusia dice, ok, quieren guerra, van a tener guerra. La guerra va a ser de desgaste. Ucrania va a ser un lugar donde la OTAN va a consumir sus recursos. Y ese fue el objetivo ruso. Rusia hasta ese momento seguía en el marco de una operación militar especial, pero ahora la ampliaba para el desgaste de material de la OTAN, para debilitar a la OTAN, por supuesto, y además para mostrar que ese no era el camino, que había que sentarse a negociar. Rusia nunca se levanta de la mesa de negociaciones. Comienza la guerra y el objetivo ruso cambia. Ahora ya no era que caiga el gobierno ucraniano, ahora era ocupar físicamente el Donbass, con otras operaciones como la de Kharkov, Zaporilla, Gerson y Mykolaiv, que eran acciones de distracción, que apoyaban el objetivo central, que es ocupar el Donbass. Entonces eso era lo que querían los rusos tomar. La OTAN empieza a poner dinero, se reconstruye
aceleradamente el ejército ucraniano, empiezan en todos los países europeos y en Estados Unidos a facilitar programas de entrenamiento. Obviamente todo esto ya estaba planificado. Y esto coincide entonces con la retirada rusa de Kiev, de Sumy, de Chernihiv, como una muestra de buena fe. En Kharkov se reduce aproximadamente al 50% del territorio que controlan, y ahí se produce ese ataque sorpresa de los ucranianos, porque los rusos estaban creyendo todavía que esto era parte del acuerdo, todavía no habían tomado conciencia de que ahora sabemos que Boris Johnson lo cambió, pero en ese momento no se sabía y se pensaba que los ucranianos iban a cumplir con su parte del tratado. La parte del tratado era los rusos se van, nosotros volvemos ahí, pero firmamos el acuerdo. No, los rusos se fueron y dijeron, los echamos, y se plantaron ahí. Evidentemente hubo un fallo grosero de inteligencia rusa que no consiguió darse cuenta cuál era el verdadero objetivo de Rusia, de Ucrania. Podríamos decir que es el segundo fallo importante. Ahí hay un error que Rusia tiene que trabajar para corregir, que es la capacidad de evaluación de lo que está pasando. Yo no dudo de los grandes estrategas rusos y de los grandes geopolíticos, pero le han pifiado feo con lo de Minsk y con esto. Y esto es una crítica que hay interna muy fuerte, porque muchos dicen, ¿cuántas veces nos pasó lo mismo? Con la OTAN se firman los acuerdos con la que terminan en la caída del muro de Berlín, la OTAN no se iba a expandir y los tenemos en la frontera ahora. Nos hacen lo mismo en Minsk. ¿Hasta cuándo les vamos a seguir creyendo? Porque nos dicen una cosa, lo firmamos, nos vamos contentitos con nuestro papel, porque para los rusos es clave firmar papeles. Para los rusos es, uno hace un contrato, pone la firma y ya está, es sagrado, eso se va a cumplir. Bueno, los occidentales no piensan así. Ahí hay un error de los rusos que proyectan mal las acciones de los occidentales. Y los rusos creen que solucionaron un problema que en realidad lo que hicieron fue ganar tiempo los otros. Ahora se produce entonces un nuevo encuadre. Rusia empuja los referéndums en la absorción territorial, se produce el cambio con Surovikin al frente y se pasa a una postura más defensiva y ofensiva en el Donbass. Es decir, dentro del Donbass las tropas rusas van siempre avanzando, fuera del Donbass se preparan para lo que está pasando. Finalmente, en 2023, la ofensiva ucraniana termina por desvanecerse, y ahora empiezan a entrar en la fase que Rusia había previsto de guerra de desgaste, con el objetivo de agotar a la OTAN, agotar los recursos ucranianos, y para eso Rusia necesita, esto lo hemos explicado, fíjense si quieren los programas viejos, Rusia no apunta a demoler a Ucrania en ese momento, a demoler la Ucrania. La tiene que mantener en pie. Es como un boxeador que lo ve al otro medio groggy y lo podía llegar a aniquilar, pero no lo quiere noquear. Lo quiere mantener en pie. Entonces le sigue pegando, pero no lo noquea. Bueno, Rusia hace esto. ¿Por qué? Porque de esa manera obliga a los occidentales a consumir recursos. Y ese consumo de recursos va a traer crisis política, crisis económica, crisis de representatividad, todo lo que hoy estamos viendo que está pasando en Occidente. Bajen 5 años y vean cómo estaba Occidente, que tenía un montón de problemas, pero eran mucho más sutiles. Ahora está a la vista de todos, los líos que tienen, las peleas, los conflictos. Es más, la OTAN ya se está tironeando, se está requebrajando a la Unión Europea, todo se está rompiendo, como fruto de esta guerra que tensiona al máximo los recursos occidentales. Ahora, Ucrania entonces inicia los ataques energéticos,